Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas tardes. Gracias por enlazarse con nuestro programa este sábado a esta hora de la tarde, como siempre, con el objetivo de revisar algunos de los temas de los cuales hemos hablado en el transcurso de la semana. Y para este sábado, entrevistas, estrenos. Hemos conversado con diversos artistas y vamos a arrancar con la primera entrevista. Un artista que sin duda alguna marcó la historia de la música boliviana del siglo XX y que fue homenajeado el pasado lunes acá en la ciudad de La Paz. Pudimos conversar con el maestro Alberto Villalpando desde el Museo Fernando Montes de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia y estas fueron sus palabras en nuestra entrevista. Alberto Villalpando nació en Potosí en noviembre de 1940. Destacado compositor de la música boliviana, estudió composición en el Conservatorio Nacional de Buenos Aires, Argentina, dirigido por Ginastera. Además, estudió en el Instituto Torcuato Di Tella, donde tuvo ocasión de vincularse con Maderna y Copland, representantes importantes del ámbito de la composición. En 1964 ganó el premio Luzmila Patiño con 2 obras de cámara. Fue coordinador de la Orquesta Sinfónica, profesor de música en la Universidad Católica. Ha escrito decenas de obras musicales, canciones, concertinos, cantatas y una ópera. Villalpando es considerado el más importante músico en la historia de nuestro país en el ámbito de la música contemporánea y se ha ganado esa posición en vida gracias a las obras que ha compuesto y a su tarea como educador. A principios de la segunda década de los años 50, del siglo XX, juntamente con otro músico potosino, malogrado infortunadamente, murió muy joven, que se llamó Marvin Sandy. Él fue pionero de algún modo. Yo viajé a Buenos Aires y él ya estaba ahí, al Conservatorio Nacional de Música de Buenos Aires para estudiar composición. Entonces, las técnicas que utilizaban los compositores argentinos en esa época eran técnicas que respondían ya a la modernidad de algún modo. Es decir, se hablaba de politonía, se hablaba de dodecafonía, cosas que en Bolivia no se conocían en absoluto y mucho menos se practicaban. Entonces, viendo esta realidad, con Marvin nos hicimos una firme promesa de aprender todo lo que se pudiera a fin de volver a Bolivia y enseñar lo que habíamos aprendido. Ese fue una especie de, como diríamos, de imperativo categórico. Jamás ni él ni yo pensábamos quedarnos fuera, sino volver a Bolivia. Infortunadamente la vida con Marvin discurrió de otra manera, se dedicó a la filosofía, luego viajó a España con propósitos ya de filosofía y finalmente falleció. Pero yo cumplí con mi cometido. Estudié composición en el conservatorio con Alberto Ginastera y Alberto Ginastera en su momento, el año 62, nos comunicó que iba a organizar un instituto de enseñanza superior en música a un compañero mío y a mí, y nos dijo que él dejaba el conservatorio, pero que nos invitaba a concursar a este nuevo instituto que iba a hacer, muy bien financiado, con una buena beca, cosa que en efecto hicimos y ambos conseguimos la beca al Centro Latinoamericano de Altos Estudios Musicales, así se llamaba, del Instituto Torcuato Di Tella. Entonces estaba ayudado por una fundación de Estados Unidos, traían muchos maestros de Europa, de Estados Unidos, y éramos 12 becarios de diversos países de América Latina, porque en su experiencia Ginastera, que había estado presente en varios festivales, cosas así, él vio que en América Latina había mucho talento musical, evidentemente, pero muy poca y mala información. Entonces la idea era suplir esta carencia y otorgar a compositores latinoamericanos un nivel alto de educación y de información respecto de las
tendencias y de la música que se hacía en la segunda mitad del siglo XX. Entonces terminé el Instituto de Itela a fines del año 64 y el 65 volví a Bolivia. He viajado ocasionalmente, alguna vez hasta 2 años y medio, etcétera, he estado fuera, pero nunca quise irme de Bolivia. Y de esa suerte, en una especie de, ¿cómo le diría?, de desierto, porque lo que yo hacía no generaba la menor atención, pero sí poco a poco fui logrando, en gran medida gracias a la composición de música para cine que hice, y fui ganando cierta relevancia, cierta importancia. En eso creé la carrera de composición en el Conservatorio Nacional de Música y tuve unos alumnos ahí, entre ellos Carlos Rosso, con quien después él se fue a Polonia con una beca, y cuando volvió organizamos el taller de música de la Universidad Católica. Entonces ahí sí fue un centro en el cual se podía, digamos, enseñar y experimentar todas estas técnicas que yo había aprendido y a generar, como habíamos pensado con Carlos, interlocutores y sobre todo líderes que pudieran generar mayor información y difundir la música del siglo XX en diversas latitudes. Afortunadamente todo eso prosperó y se hizo, y bueno, con el tiempo los músicos han coincidido en que yo soy el gestor de algún modo de todo eso. También conversamos sobre su música, le consultamos si en su consideración hoy sigue siendo música de vanguardia. Mire, mi música ha sido de vanguardia, estimo yo, hasta el año 91. Escribí yo el año 91 una obra que se llama Las transformaciones del agua y del fuego en las montañas. Y es una obra vanguardista, obviamente. Pero confieso que a cierta altura las preocupaciones de la vanguardia, las búsquedas de nuevas sonoridades, no por las sonoridades, sino por los tratamientos instrumentales, etcétera, una serie de cosas muy complejas, me fueron a mí, diría, mostrando la posibilidad de otras alternativas, que además coincidieron con el propósito de hacer una ópera. La ópera ha sido un género que a mí me gustó muchísimo. Y encontré un hermoso argumento en la novela de Néstor Taboada Terán, Manchaypuytu. Entonces, sobre esa base yo hice el libreto, después se lo mostré a Néstor, le hicimos algunas correcciones, algunos añadidos de ciertos textos que a mí me faltaban, y bueno, cuando emprendí la composición de este Manchaypuytu, a mi sensibilidad me resultaba muy impropio, diré, que un indígena cura, como es el caso del padre Antonio de la ópera, de la novela de Néstor Taboada, cantara cosas atonales o dodecafónicas. Es decir, la sensibilidad me rechazaba esa posibilidad. Entonces simplemente di un giro en mi lenguaje y volví hacia la politonía, volví hacia el pandiatonismo, y de esa manera resolví la ópera, que se estrenó y me abrió, por decir así, una posibilidad de hacer música, pero bajo otro espíritu, bajo otra sonoridad. Eso ha sucedido mucho, no solo lo he hecho yo, ni mucho menos. En España, en los años 80, advirtieron los compositores que cada vez iba menos gente a los conciertos de música contemporánea. Entonces dieron un giro a su lenguaje
volvieron a escribir muchos de ellos como Sibelius, como Strauss, etc. Y estaban muy contentos y felices de haber hecho una revisión, si se quiere, ¿no? Un cierto revisionismo, que se ha llamado más adelante posmodernismo. Y bueno, eso es lo que he hecho yo y continúo haciéndolo, ¿no? Eso es lo que van a oír, por ejemplo, en la sonata que va a estrenar Mariana. Es una obra de esa naturaleza. Villalpando nos comentó sobre la importancia del trabajo con las nuevas generaciones de compositores bolivianos. Es por ello que le consultamos sobre los elementos que la caracterizan. Mire, las nuevas generaciones tienen un abanico muy grande de elección y se despliegan con mucha naturalidad en varios lenguajes. Hay una especie de heterogeneidad en la materia esta de elección del lenguaje. Se manejan muy bien con técnicas experimentales, se manejan muy bien con técnicas tonales, con técnicas atonales. Entonces hay una posibilidad muy grande de propuestas musicales, y es una cosa muy curiosa, no hay una claridad con cierta tendencia o con otra, etc. La preocupación del compositor en la actualidad es, hay también una, ¿cómo diríamos?, una cierta injerencia o influencia, si se quiere, de la música popular, del jazz. Entonces hay una, ¿cómo diríamos?, una interacción en estas cosas. También el folclore interviene mucho, también las sonoridades específicas del folclore nativo. Entonces, ya le digo, es un abanico bastante amplio en que los jóvenes se manejan muy bien. ¿Cuál es el aporte de las jornadas de música contemporánea que realiza en la ciudad de Cochabamba? Esto nos contestó. Mire, ese es un aporte que a mí me llena de entusiasmo y de mucho agradecimiento a los músicos, compositores, etc. Las jornadas de música contemporánea las hacemos desde el año 2005. Este es el año 17 que hemos hecho, y hemos hecho el año pasado y este de carácter virtual. Hemos estrenado, hacíamos un recuento este año, cerca de 250 obras bolivianas estrenadas. Entonces ha habido una producción muy grande. Creo que todos los compositores, jóvenes o viejos, etcétera, de media edad, como usted quiera, han participado en las jornadas, han sido representados una vez o dos o tres, etcétera. Entonces ha generado un entusiasmo muy grande y se ha convertido nomás en una especie de pulso o de muestra de lo que es la música contemporánea boliviana, porque las jornadas tienen ese espíritu. Es fomentar la música boliviana contemporánea en primera instancia, luego la música latinoamericana y una tercera instancia la música internacional, digamos, europea, etc., ¿no? Entonces ha habido mucha incidencia sobre la música boliviana y eso ha generado un entusiasmo y una producción muy grande. También le preguntamos cómo define el contexto actual de la música contemporánea. Es difícil eso porque justamente la amplitud de la oferta musical, como le digo, varía desde casi lo popular hasta lo vanguardista, lo experimental. Entonces, definir un poco eso es creo, improcedente porque no vamos a llegar a nada. Es decir, es una nueva forma de hacer música y de oírla, ¿no? Y finalmente, ante la reunión de varios compositores para hacerle un homenaje este pasado 1 de noviembre, le preguntamos cómo recibe este acto de agradecimiento por su larga trayectoria. Mire, lo recibo con mucha gratitud. ¿Cómo decir? No creo ser muy merecedor, pero me conmueve y me genera mucha gratitud. Eso.